comienzo con la clase número 5 de Primera de Juan. Leamos capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Los hijos de Dios deben pelear siempre contra el pecado. Porque si los fieles de la fe cometen pecado, es estar quebrantando la ley. Nosotros sabemos que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Pero si pecamos, estamos quebrantando la ley. Nuestro Señor Jesús, sin pecado, vino a perdonar nuestros pecados. Su expiación en la cruz, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús se entregó como ofrenda de sacrificio de perdón de pecados para liberarnos de nuestros pecados. A través de este sacrificio cumplió la expiación eterna y perfecta. Por tanto, nosotros también debemos pelear contra el pecado como lo hizo nuestro Señor Jesús, que no tiene pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, dijo. Dios se alegra de personas así y lo piensa de gran manera. Dentro nuestro pelea todos los días la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El apóstol Pablo fue siempre vencedor ante estas batallas. Por tanto, pudo soportar la misión mundial y ser usado valiosamente por Dios. Nosotros también debemos pelear cada día la buena batalla de la fe. Hay que correr la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe, Dios nos coronará con la corona de la justicia. Versículo 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Aparece la respuesta de cómo hay que hacer para no pecar, que es posible si permanecemos en Cristo Jesús. Aunque diga que es fiel creyente, pero si vive por las pasiones carnales, pecará. Si cometemos pecado, no podemos ver espiritualmente a Cristo y no podríamos conocerlo. Aunque sea fiel creyente, si practica el pecado, se alejará de Jesús y su fe se debilitará. Por lo tanto, los fieles no deben seguir cometiendo el mismo pecado. En capítulo 2, versículo 1, lo que Dios desea de nosotros es que no pequemos. El camino supremo del fiel creyente es no pecar. Si por falta de fe ha pecado, tenemos a un intercesor, a Jesús, e ir a Él a confesar el pecado. Y en ese momento, nuestro intercesor, Jesús,
confiesa a Dios todos nuestros pecados y pide perdón. Jesús le dijo a Pedro que el que se ha lavado todo el cuerpo es solo necesario limpiar los pies. Por la sangre redentora de Cristo, todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro han sido perdonados. Cuando creímos, tuvimos perdón de todos nuestros pecados. Pero debemos confesar y arrepentirnos de todos los pecados que vamos cometiendo todos los días y recibir el perdón. Si verdaderamente confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos lo perdona y nos limpia completamente. Versículos 7 al 8. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Los hijos de Dios deben estar siempre en alerta contra los que engañan. En ese tiempo de la iglesia primitiva, había aparecido una secta que negaba la encarnación de Dios. En ese tiempo de la iglesia primitiva, había aparecido una secta que negaba la encarnación de Dios en Jesús. Y en base a estas ideas sectarias, usaban para engañar y hacer tambalear a los fieles en sus doctrinas. El poderío del diablo es el poder que engaña a los hijos de Dios. Los fieles que permanecen en Dios tiene que ejercer la justicia, anunciar la verdad e ir imitando al Señor. Jesús vino y murió en la cruz. Resucitando, destruyó toda la obra del diablo. Por eso, puede ir edificando el reino de Dios y perfeccionando la justicia. Nos abrió el camino para que fuéramos pareciendo más al Señor. En el mundo hay quienes permanecen en Dios y otros permanecen en el mundo y viven juntos. Lo único que puede discernir es la fe en Cristo. Esta fe es más preciosa que el oro. Si nosotros usamos esa fe, podremos discernir los poderes del engaño y vencer. Se están levantando muchos espíritus de engaño. Nosotros debemos vencerlos. Vencer con la fe en las doctrinas. Versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Dice que el que haya nacido de Dios, espíritu renacido, no practica el pecado, pero como el fiel es débil, puede que peque. Las personas que han renacido por medio del Espíritu Santo y la palabra no pueden practicar el pecado.
El espíritu del creyente está santificado por la palabra. De esta manera es guiado como hijos de Dios. El espíritu renacido no puede practicar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que peca? El espíritu de la naturaleza vieja, el hombre corrompido que todavía mora en el interior del fiel creyente. La Biblia siempre separó y diferenció el espíritu de lo carnal. La obra del espíritu y la obra de la carne. La nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Pensamientos del espíritu y pensamientos de la carne. El espíritu renacido no peca, sino que pecamos seguidos por la naturaleza pecaminosa. El espíritu renacido es la nueva naturaleza, y la naturaleza pecaminosa es de la vieja naturaleza. Estas dos naturalezas, fuerzas, poderes conviven en nuestro interior todo el tiempo. Hasta el apóstol Pablo sufrió en medio de la pelea de estas dos naturalezas. En Romanos capítulo 7, versículo 24, dijo: «Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?». El apóstol Pedro también confesó. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Nuestra pelea no es contra la carne ni sangre. Debemos pelear todos los días contra la naturaleza vieja del hombre interior. El que ha vencido estas batallas es el verdadero vencedor. Si el hombre vive con la naturaleza nueva, no puede practicar el pecado. Pero si vive seguido por la naturaleza vieja, sí peca. El apóstol Juan, en capítulo 5, versículo 18, dijo: «Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo». El diablo puede hacernos daño físicamente, pero a nuestro espíritu no lo puede tocar. El fiel que ha renacido a través de la palabra y el Espíritu Santo tiene nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así renace nuestro espíritu nuevo. La palabra de Dios es como una semilla que transforma nuestra alma. Dijo que nosotros somos como una vasija de barro que tiene un tesoro en su interior. La vasija de barro es nuestro cuerpo. Todo eso no tiene valor. Pero dijo que adentro tiene un tesoro. Ese tesoro es nuestro espíritu y el cargo que nos dio del Evangelio. El espíritu renacido no muere,
no puede pecar y crece hasta la medida de Cristo. El que fue formado a la imagen de Dios se va pareciendo al carácter de Dios. Con ese carácter crecido vamos así al reino de los cielos. La Biblia menciona mucho acerca de esta verdad. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Filipo, dijo que con temor y temblor cuide la salvación. Lo mismo le dijo a la iglesia de Gálatas. Pablo dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así también se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Renovando nuestra actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Está hablando acerca de la característica del diablo. Dos características. Primero, no practica la justicia. La gente del mundo no puede practicar la justicia que lleva a cumplir con las normas de Dios. Para cumplir con esa justicia, tiene que cumplir con las 613 leyes. Pero no hay ninguna persona que pueda cumplir totalmente con todas las leyes. Aunque cumpla con las 612 leyes, pero si no cumple una, es lo mismo que no haya obedecido nada. El pecador no puede alcanzar la justicia de Dios. El pecador no alcanza a llegar a la justicia de Dios. Entonces, ¿quién es el que practica la justicia? Los que creen en Jesucristo, el justo. Jesús sacrificó todo por la justicia, hasta dar su vida a Dios. El Señor, aún en la cruz, proclamó que ya había concluido toda la justicia. Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para hacerlos justos. Mateo capítulo 9, versículo 13. Segunda característica del hijo del diablo es el que no ama a su hermano. Aquí no está hablando de amor humano ni egoísta. Sino es amor sacrificial e incondicional que nace de Dios. Este amor solo puede ejercer el que ha recibido el amor de Dios. Odiar es matar. Caín mató a su hermano por la maldad que salió de su odio. La gente del mundo son egoístas y tiene mucho amor propio.
pero no hace nada por amor verdadero. En el versículo 12 habla acerca de Caín, el representante de los incrédulos. Versículo 12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Caín, por haber asesinado a su hermano, sus propias obras eran malas, hombre desobediente. Él se convirtió en asesino de su hermano por celo. Caín, por celo, mató a su hermano, porque Dios había recibido la ofrenda del hermano y no el suyo. Caín se convirtió en el primer asesino de la humanidad. El homicidio de Caín fue de no amar a su hermano. Odiar a su hermano también es lo mismo que el pecado de asesinarlo. Los fieles creyentes no debemos tener corazón de odio de ninguna manera. El odio es un atributo típico del diablo. Matamos a las personas por medio del odio. Hay dicho en Corea que dice, dolor de estómago tiene porque su primo compró tierra. Este dicho se inventó por celo del bienestar de su hermano. Aquí en el versículo 11 habla acerca de las características de los hijos de Dios. Versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. La característica de los hijos de Dios es amarse unos con otros. El apóstol Juan recibió más amor de Jesús. El que recibe mucho amor de Dios debe practicarlo. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Los puntos principales de la ley son los 10 mandamientos. El núcleo de los 10 mandamientos es el amor. La centralidad del Evangelio también está basada en el amor. Ese gran amor que Dios nos mostró mandando a su Hijo unigénito. Y Jesús muriendo en la cruz nos mostró su gran amor. Hoy en día debemos practicar este amor y extenderlo al mundo. Debemos poner en práctica el gran amor que hemos recibido del Señor. Versículo 13. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros, los fieles, no debemos extrañar si el mundo nos odia. Es más, hay que pensar que eso es más normal, porque el mundo pertenece al diablo. Nosotros, los fieles, permanecemos en Dios. En Juan capítulo 15, versículo 19, Jesús habló claramente que no nos extrañemos si el mundo odia a Jesús y a sus seguidores.
En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dijo: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Los fieles estamos separados del mundo. Ahora permanecemos en Dios y ya no seguimos con las costumbres y todas las cosas del mundo. No es nada insólito que el mundo nos odie. Es más, hay que estar agradecido. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Como el mundo odió a Jesús, lo mataron en la cruz. El apóstol Juan también fue exiliado a la isla de Patmos por estar anunciando el Evangelio. Da prueba segura la obra del cristianismo. Hubo muchos fieles que fueron perseguidos durante el tiempo de la iglesia primitiva en Roma. Hubo también muchos que los mataron quemados. Otros fueron muertos por leones. Atrás de todo esto estaban las astutas artimañas de Satanás. Nosotros también, hoy en día, no nos sintamos extrañados si somos perseguidos. No hay que temer. El Señor venció al mundo y nosotros también podremos vencer el mundo si usamos la fe. Hay que entender que el mundo no nos verá nunca de buena manera. El mundo criticará y calumniará a las iglesias si ven que han hecho algo mal. Infamian y critican al cristianismo. Los fieles creyentes sufrimos 3 clases de aflicciones en el mundo. Se menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Sufrir injusticia sin culpa, sufrir por tener pecado, sufrir por hacer el bien. Nosotros no debemos sufrir por el pecado, y cuando estemos sufriendo por hacer el bien e injustamente, no nos desanimemos. Hay que vencer esperando la gloria de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Debemos amar a nuestros hermanos y entrar al reino del amor. El reino del amor es reino de vida, reino espiritual. Es volverse uno en el reino de Dios. Si los fieles amamos a nuestros hermanos, pasamos de la muerte a la vida. Pero si no amamos, permanecemos en la muerte. El reino del diablo no hay amor, solo está lleno de odio, envidia y muerte. Si nosotros los fieles permanecemos en el reino del amor, podremos practicar el pecado, el amor.
Si practicamos el amor, desbordará ese amor y nos convertiremos en personas que amamos. Seremos de bien para otros y glorificaremos a Dios. El reino del diablo no hay amor, solo practican el odio y la muerte. Por eso dijo que la fragancia de Cristo es la fragancia de la vida. El mal olor procede de lo que está muerto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Nosotros los fieles debemos procurar luchar para entrar en el mundo del amor. De esta manera practicaremos por lo menos algo de amor. Aunque sea el peor enemigo, hay que tratarlo con buen corazón. Si nosotros amamos sin entrar en el reino del amor, será obligado, forzado, y no habrá amor en esa práctica. Cuando entremos al verdadero reino del amor, podremos gozar de verdadera felicidad, gozo y esperanza. Versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. El que odia a su hermano es un asesino y da testimonio de muerte. La raíz del asesinato comienza del odio. Jesús le dijo que al que le pegue en la mejilla derecha, que también le dé de la mejilla izquierda. El que quiera la capa, le dé hasta la ropa interior. Si quiere que le acompañe 5 millas, que lo acompañe hasta 10 millas. ¿Qué significa todo esto? Que aunque recibamos insulto a la persona, debemos tener paz y no odiar a esa persona. Cuando nos querramos enojar, contener el enojo y practicar el amor, eso es usar la fe. Eso es ganar al diablo. Dijo, resistan al diablo y éste huirá. Aunque alguien nos culpe de algo injustamente, nos insulte y calumnie, no hay por qué ponerse amargado. Dios escuchará todo nuestro dolor si no odiamos a esa persona y lo tratamos con amor. Sea como sea, debemos estar llenos del amor y no de odio. Los sumos sacerdotes y los ancianos entregaron y mataron a Jesús por celos. El primer asesino, Caín, también por celo, mató a su hermano con una roca. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo de Egipto por odio. Podemos ver que el odio, los celos, son actitudes malas que matan a las personas. En Cantares, capítulo 8, versículo 6, dijo que el celo es más cruel que el Hades. El celo y el odio
dieron a luz resultados crueles. Versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Jesús mostró ejemplo de amor sacrificial. El Señor, por amor a nosotros, para salvarnos, entregó su vida por nosotros. Nosotros, que hemos recibido este amor para salvar a otras almas, debemos amar con un corazón de mártir sacrificial. Los hombres de fe que fueron a la vanguardia para pagar la deuda del amor del Señor hasta entregaron sus vidas sin escatimar. El pastor inglés Jeremías Thomas trajo el Evangelio a Corea y murió anunciando el Evangelio en Pyongyang. El diácono Esteban también murió martirizado anunciando el Evangelio. Los discípulos de Jesús, en su mayoría, murieron sacrificando sus vidas por Dios. Jesús fue la semilla que cayó y murió, dando así muchos frutos. La sangre de los mártires hace nacer el crecimiento del Evangelio. Si nosotros en nuestra vida cotidiana viviéramos con la mente de mártires, tendríamos muchos frutos. No debemos pensar que creer en Jesús, ser salvo y tener vida eterna para mí es todo. Debemos compartir con otros el Evangelio que hemos recibido. Ahora nosotros estamos cumpliendo eso. Compartir el Evangelio con otros es la vida espiritual más excelente, la más gratificante y eterna. ¿Cuál es el amor más grande del mundo? ¿Es dar de comer o sanar enfermedades? Es el amor de anunciar el Evangelio y salvar a las almas. Lo mismo fue cuando Jesús sanó a los enfermos y mostró milagros. Está el propósito de hacer creer en Cristo, que es la vida. El apóstol Pablo dijo que es deudor del Evangelio. Ay de los que no anuncian el Evangelio. Pablo dijo que había anunciado el Evangelio de tal manera que estaba libre de la sangre de todas las personas. Nosotros también, imitando al Señor, debemos ser personas de amor y anunciar a muchas personas el amor de Cristo. Versículo 17 al 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Aquí habla del amor practicante y no solo de palabra ni de labio.
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? No amar de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. No es querer recibir ayuda, sino alguien que ayude a otros. Esta clase de personas es bendecida y dichosa. Hechos capítulo 20, versículo 35. El samaritano fue un verdadero prójimo que ayudó al que había sido robado. El sacerdote y el levita que enseñó y enfatizó con palabra acerca del amor, cuando estuvo en el lugar, no pudo poner en práctica ese amor. El samaritano fue una persona que practicó verdaderamente el amor. Nosotros, ¿qué clase de personas somos? Hay que practicar el amor de dar sin escatimar. Todos pueden hacerlo por palabras. Hay que mostrar la verdadera práctica del amor en el lugar necesitados. Hay que practicar el amor de dar sin escatimar. Personas que podamos entregar hasta lo valioso. Poder entregar dinero y tiempo por esas almas. Esto es el verdadero y santo amor que Jesús nos mostró. La palabra y la práctica deben coincidir, ir de la mano. No es una persona correcta aquel que lo que haga no vaya acorde a lo que diga. Nosotros que hemos recibido el amor de Dios, debemos ser practicantes del amor de Dios. Sino mostrar el amor para con la familia, los prójimos y en la iglesia. No podemos amar a Dios que no vemos si no sabemos amar al hermano que lo vemos. Capítulo 4, versículo 20. Dijo que al que le haya hecho a uno de los pequeños es lo mismo que lo haya hecho a Jesús. Hay que amar pensando que el hermano o la hermana que está al lado nuestro es persona enviada por Jesús. Esto no es amor carnal, amor humano. Es practicar el amor espiritual y santo. Hay muchas personas alrededor nuestro que necesitan nuestra ayuda. Hay que saber compartir el amor que hemos recibido. Primeramente en la familia y también en el trabajo y con los vecinos.
Especialmente debemos poner en práctica este amor en la iglesia. Entonces ese lugar será el reino de los cielos. Será un lugar que dé gozo a las personas y daremos gloria a Dios. Versículo 19 al 20. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Si los fieles aman verdaderamente a los hermanos, permanece en la verdad, y nos sentiremos seguros delante del Señor. Los hombres del amor participan de la obra de la salvación y la verdad obra en él. No siente vergüenza, culpa, por eso puede estar seguro delante del Señor. Pero el que no ama recibirá reprensión de Dios, el que sabe todo. Será avergonzado ante el Señor y sentirá culpa. El que realmente ama a su hermano tendrá seguridad, valentía. Pero el que no ama tendrá vergüenza y culpa interior. Ante ese sentir debemos darnos cuenta que es Dios quien nos reprende y arrepentirnos. Versículos 21 y 22. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El que no tiene nada que lo condene puede recibir de parte de Dios respuesta a sus oraciones y valentía. El que ama recibirá la respuesta a todo lo que le pedimos. Esto es porque obedecieron sus mandamientos e hicieron lo que le agrada. Hay una manera de recibir todo lo que pedimos. Eso es tener cuidado de no tener nada de qué ser corregido. Hay que practicar el amor en relación para con Dios y para con los hombres. Y otra manera es hacer lo que alegra a Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Podemos gozar de libertad y liberación cuando obedecemos la palabra en la verdad. Cumplir con la palabra es nuestra felicidad. Es el camino a la prosperidad y bendición. No es opresión, tampoco es algo difícil. Es algo que se puede soportar y creer que no lo ha dado para darnos bendición. Concluimos con la clase número 5 de Primera de Juan.